Usted está bien, ¿no? El horario. Muy bien. Bueno. Física. Trivial. Qué tierno. Qué tierno. No me nada tanta pena, pero eso. No tengo estilo que diga nada. Chale. Ahí está, ¿ves? Grabando. Perfecto, ya hija, gracias. El zapato y el pato. El pato, aux. No, hoy día no creo que no pueda. ¿Sabes después de la auxiliar que usted viene Patricio? Javier. La ausencia. Ah, Patricio. Como aparece en el horario, por eso me preguntaba. Ah, ya. Si no, yo lo ayudo. El pato ya me dejó como... Ya, muchachos, buenos días. Gracias por esta magnífica concurrencia. Jóvenes online, ¿estamos en sintonía? ¿Me escuchan? Sí, profe, perfecto. Profe, estamos activos. Qué bueno. Vamos a revisar, vamos a partir en realidad de alguna manera con las grandes aplicaciones y digamos y utilidades del cálculo diferencial. Algo muy esperado por los estudiantes es, bueno, esto realmente parece que ahora sí que sirve, porque vamos a empezar a rastrear o a detectar dónde una función puede tener máximos, mínimos, cumbres, valles. Estoy hablando de una función diferenciable o no diferenciable. ¿Cómo distinguirla? Primero vamos a dar una definición para estos grandes teoremas. Función de dominio A en R y X0 un punto de su dominio. 4 definiciones. No quiero ahorrar tiempo, pero les voy a dar exactamente lo mismo que las otras secciones.
una advertencia, esto no está tal cual en el apunte. En el apunte, cuando demuestran el primer teorema, que es la regla de Fermat, lo dan para un puro caso y el otro, encárguense ustedes. Tiene su ausencia el apunte. Tenemos que X sub 0 es un punto de máximo absoluto, otro le llama máximo global, si la imagen en X sub 0 es más grande que todo el resto de las imágenes cuando X recorre su dominio AB. En la cumbre, en lo más alto. Ahorremos un poquito, diremos que X0 es un punto de mínimo absoluto si f de X sub 0 f de X sub 0 es menor que el resto de las imágenes. Es el más profundo de los valles que pueden haber en la función. 3. También. Se los he dado a todos, pero hoy se los he dejado para que ustedes lo reescribieran. X0 es punto de máximo absoluto si la imagen es más grande que todas las imágenes en todo el recorrido. Y el mínimo absoluto, o global, si su imagen, la imagen en X0, es la menor de todas las imágenes. Ahora vienen los más usados, los que más ocurren. Diremos que X0 es punto de máximo local. Por ahí lo leen local o relativo. Si existe una exigencia delta positiva, no importa el tamaño, por pequeña que sea, tal que la imagen de X0 es más grande que las imágenes de los X que viven en ese vecindario. O sea, tenemos X0, pelito menos, pelito más, en ese vecindario, ahí gana él. Por eso que es local o relativo. Pueden haber otros que son más máximos que ese máximo, sobre todo el absoluto. Pero cuando es local, vamos a hacer un monito. Y por último, diremos que X0 es punto de mínimo local o relativo, si hay un delta positivo, tal que la imagen en X0 es menor que el resto de es menor que las imágenes de los X que viven en ese vecindario. Muchachos. Imagínense que el dominio es AB. En este dominio AB,
¿Qué sería? Le voy a poner a todo, X0 o una letra. Este sería X0, X1, X2, X3, A y B. ¿Qué sería X0? ¿Punto de qué? ¿De acuerdo a esta definición? Es un mínimo local. Claro, porque hay al menos un vecindario en donde hay, dentro de todos esos vecinos, él es el más chico. Pero hay otro más chico, más mínimo que él. Por eso es que este solo es local. Y este sería, X2, sería el mínimo absoluto en el recorrido. Porque es la menor de todas las imágenes. ¿Qué sería X1? ¿Máximo local o absoluto? Local. Local. Este ronca aquí nomás. Si avanzamos con la función, le sale gente al camino, ahí es más grande. Y este de acá, deliberadamente lo he dibujado así. Porque no es, la función ahí no es derivable, es continua, pero no es derivable. Aquí no tiene derivada, en el fondo geométricamente no tiene tangente. Pero nada impide que cumpla con estas definiciones. En este punto, la imagen en f de x3, que sí que existe, es más grande que las imágenes de sus vecinos y que la de todo el resto. Este x3 sería el máximo absoluto. Aquí veo. Y lo que no rompe la definición, a lo mejor me voy a preguntar eso, ¿qué pasa con A y con B? ¿Qué es A? Fíjense que después de A hacia la derecha, la función empieza a decrecer. Así que la imagen en A es más grande que la de sus vecinos. Vecinos de la derecha, pero vecinos ¿Sería un aquí. máximo local o no? Es un máximo local. Sería un mínimo local. Este es un mínimo local. En consecuencia, la primera aviso. Los extremos valen y hay que analizarlos. Otra cosa de corrección del lenguaje. El punto es un punto de máximo local o un punto de mínimo absoluto. Suele por abuso del lenguaje decir x sub 0 es el máximo local, x sub 0 es el mínimo local. Aceptemos, abuso del lenguaje, pero en rigor debería decir x sub 0 es el punto de mínimo local. Pero ¿cuál es el mínimo Clase local? falta de respeto, weón. Qué ordinaria. ¿Perdón? No tengo. Alguien se le dio a aprender. Cuidado con los micrófonos. Punto de mínimo local. ¿Alguna consulta, niños? Este sub 0 Punto, porque está en el, ¿cómo se llama? es el punto de mínimo local. El mínimo local es la imagen f de x. Pero aceptémoslo, en el apunte ustedes van a ver varias veces, y x sub 1 es el máximo local. Lo que quieren decir es que x sub 1 es el punto donde se produjo el máximo local, y el verdadero máximo local es f de x sub 1. Bueno, corrijo eso porque por si acaso no le llama la atención, pero eso es el lenguaje nomás. Sí. No hay iguales para los mínimos locales o máximos locales. No es un mayor estricto. Puede ser una recta horizontal. ¿Son todos mínimos o Todos mínimos y todos máximos. En una recta horizontal todos son mínimos, todos son máximos. Mira qué curioso. Hay un problema que vamos a ver en este día, un teorema, en donde se aborda eso. También puede ser. Entonces, ¿Sí? se le desenfocó la cámara. ¿Qué cosa? Se desenfocó la cámara. Ay, ¿cómo le enfocamos esta vez? Con el zoom. ¿Qué fue? no son? Profe, la yo. Enfocarla de nuevo. Ahí está mejor.
Es que estaba haciendo muy abajo. Eso está mal allá, está mal allá, está mal. Muy abajo. Me interesa. Sí, pero en el suelo. ¿Le ayudo, profe? Muchas gracias. ¿Por qué? Porque una de las formas de rastrear o determinar los puntos de máximo o mínimo de una función la brinda la regla de Fermat. Ese es el primer teorema de estos que vamos a ver. La regla de Fermat. No me gusta eso. Habrá un enfoque más. Ahí está. Un poco más. Si no, ¿qué ha autorizado usted, niña Cami, Ok. a venir ahí a manotear? El pato ya me hace una vida. Se lo dieron. X0 es un punto de máximo o mínimo local de F. Y F es diferenciable en X sub 0, muchachos. Esto significa que F' de X0 existe. Cuando uno dice que es diferenciable, a la derivada existe. Entonces, la derivada de X0 se anula. ¿Cómo se usa el teorema? Partamos por, antes de mostrarlo. Se usa planteando o modelando lo que en palabras se nos dijo que tenía que ocurrir, hasta que llegamos a una ecuación que depende de una variable. Esa variable la derivamos y le preguntamos a la derivada para qué valores se hace cero. Y ahí tenemos los posibles candidatos. Porque dice X0 es punto de máximo o mínimo de F, y F es diferenciable, entonces la derivada se hace cero. Estamos haciendo la cosa al revés. Porque que esta derivada se haga cero no significa hacia acá que el punto sea, que sea máximo o mínimo local. Porque puede ser máximo, puede ser mínimo, o lastimosamente puede ser ninguna de ellas. Ustedes conocen algunas funciones, como la parábola cúbica, igual a x cubo, de derivada y prima igual 3x cuadrado, y prima en 0 igual 0, así que 0. Si usamos mal el teorema, es un máximo o un mínimo. Espérate nomás. Esa curva no tiene ni máximo ni mínimo. Cuidado, que es peligroso. O sea, al revés, no es que no funcione, sino que es tentativo. Uno calcula, primero modela el problema, que es gran parte del trabajo. Transformarlo en ecuación. Derivarla, calcular la derivada y preguntarle a la derivada cuánto es que vale 0, resuelve una ecuación. Y encontramos el o los puntos en que se hace 0. Pero hasta ahí no más llegamos. Eso nos garantiza que el punto que hemos encontrado, que anuló la derivada,
haya generado un mínimo o un máximo. Tiene que haber otra forma de investigarlo. Claro que la hay, después lo vamos a ver. Pero por el momento nos conformamos con eso, y la forma de saber que si se han cumplido todas estas cosas, es un máximo o un mínimo, es más o menos sospechando cómo habría sido el gráfico de la función. Si el gráfico es así, hay un mínimo que una guatita abajo. Si el gráfico es así, tiene que ser máximo. O sea, apoyándonos un poco en el conocimiento geométrico que nosotros tengamos de la curva. Ya vamos a ver en un ejemplo. Avanzando un poquito más, cuando ya tengamos el criterio de la segunda derivada, ahí vamos a ver el tiro que si la función en el punto que anuló la primera, la segunda derivada es positiva, A es convexa, A es mínimo. Si la segunda derivada es negativa, A es cóncava, A es máxima. Porque es así que va abajo, si es así que va arriba. ¿Se dan cuenta? Esos criterios vienen después, pero por el momento solo voy a ver. Bien. Demostremos. La demostración es, yo diría, no me gusta usar la palabra trivial, pero en este caso es bien simple. F' de x sub 0 más en el punto x sub 0 supongamos que en ese punto hay un máximo o un mínimo local. Después podrán haber otros, etc. Pero en ese punto hay un máximo y un mínimo local. Entonces, la derivada en ese punto, yo pretendo calcularla por las definiciones de derivada, que debería ser la derivada lateral por la izquierda, la derivada lateral por la derecha, y tienen que ser iguales para que sean derivados. Fíjense que queda f' de x sub 0 más es igual al todo el secreto está en lo que ustedes me van a decir y ayudar. Vamos por acá. El ataque de x a x sub 0 se produce por la derecha. ¿Cómo es x menos x sub 0 en esta fracción? El signo. Entonces, siempre pregunto el signo. Negativo. Positivo. X viene por acá. ¿Cierto? X menos x sub 0. X menos x sub 0. ¿Cómo es la diferencia? O el h, el x menos x sub 0. Es positivo. Porque es un x que viene siendo pelito más grande que x sub 0. Entonces, esto de aquí es positivo. ¿Y cómo es el numerador? Cuidado, estamos hablando a mí se me olvidó y me perdonan, caso de x sub 0 punto de local. El mínimo local no hacen ustedes, por supuesto, la eterna tarea, quizás igual. Caso de que x sub 0 más y local. F' de x sub 0 más tiene este cociente, el límite de este cociente, que el denominador es positivo. Y el numerador, recuerden que es un máximo. Así que, otra vez, la imagen de x sub 0 en ese vecindario es más grande que la de sus vecinos. Y como x tiende a x sub 0, ya estoy dentro del vecindario. Me estoy acercando cada vez más. Entonces, ¿cómo es el signo de este? ¿Cómo anda la imagen en x sub 0 con respecto a la de sus inmediatos vecinos? Es más grande. Y en consecuencia, ¿cómo es el signo de esto? Negativo. Esto de aquí es menor o igual que 0. Eventualmente podría ser la misma. ¿Cómo es el cociente de un negativo por un positivo? Negativo. Y en el límite, ustedes saben que en el límite se mueve con el signo. Así que esto es menor o igual que 0. Porque en el límite, no, la función viene siempre siendo, todo esto viene siendo negativo, 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 y en el límite salta positivo, no. Cuando más, conserva lo negativo o empata con 0.
Vean la de abajo. Esto de acá, bueno, lo de arriba, sigue siendo negativo. Son los vecinos del otro lado ahora. Son los vecinos del lado de acá, que también pierden contra la imagen de X sub 0. Así que también es negativo el de arriba. Esto es negativo. Pero ¿cómo es el denominador ahora cuando el ataque se produce por la izquierda? En donde X sub 0 es más grande que los X que lo vienen a arrinconar. ¿Cuánto es el signo de esto de acá abajo? Negativo. Ahora es negativo. ¿Y cuánto es negativo dividido por negativo? Positivo. ¡Qué maravilla! Ese es el teorema de Fermat. Como las derivadas laterales izquierda y derecha tienen que ser iguales, solo le queda una salida. La derivada lateral izquierda-derecha es menor o igual que 0. La derivada lateral izquierda es mayor o igual que 0. Solo le dejo una salida para que ellas sean iguales. ¿Cuál es? Que sean iguales. Igual 0. Hay algunos que ponen f' menor o igual que 0, mayor o igual que 0. Bueno, ya redundar demasiado. F' igual 0. Esa es la regla de Fermat. Voy a hacerles Dime. ¿Se podría usar la regla de Fermat como al revés? Como para negar. Por ejemplo, si la ecuación de la derivada no tuviera solución, no tuviera, yo podría decir que no hay un máximo. Aquí lo vamos a ver cómo se usa la parte del lenguaje. Lo que tú me estás diciendo es f' de x en x sub 0 es distinto de x sub 0, entonces están negando un i. Y negar un i es decir, no esto o lo otro. Entonces, o no es máximo o mínimo o no es diferencial. Pero arreglemos el lenguaje de esta manera. La regla de Fermat dice acá. Si x0 es punto de máximo o mínimo local y f' en x0 existe, esa significa la función es derivable en x0 porque su derivada existe. Esto significa entonces f' de x0 va a ser bauticemos. A lo mejor les molesta un poco, pero se acuerda. Proposicionalmente esto es P y Q. Entonces, ¿están de acuerdo? P y cuánto es. Ya, empecemos a manipularlo. Sí, y solo sí, no P, o no Q, o R. Porque no esto, o esto. ¿Están de acuerdo? Pero no esto. La negación de una disyunción en las negaciones con, perdón, de una conjunción son las negaciones con disyunción, o sea, el no P, el I por el O no Q. Después, a lo mejor le estoy poniendo mucho. Eso. Y esto lo puedo escribir asociadamente, me salto un paso así. Porque el puro O es asociativo. Y esto de aquí, quiero que ustedes me lo ayuden a escribir. Recuperando la implicancia, ¿cómo quedaría? No P o... Escúchame, cuando tú tienes no A o B, ¿cómo lo escriben? No con O, sino que con implicancia. ¿Lo escucho? A implica B. En consecuencia, no P o eso, es P implica eso. Así que sería P implica
no Q o R. Sí, solo sí. Lo rebautizamos. Volvamos a lo que decía cada una de ellas. ¿Qué es P? Si X0 es punto de máximo o mínimo local. Entonces, si X0 es punto de máximo o mínimo local. Entonces, aquí no viene el entonces. Entonces, no es derivable. Entonces, dice, si X0 es un máximo o un mínimo local, entonces pueden pasar dos cosas. O no es diferenciable en X0, o lo mismo que decir, no es derivable, o si llegara a hacerlo, ¿qué pasa? ¿Cuál fue? O es cero. O es cero. Eso es. O veámoslo en el mejor de los castellanos. Si una curva exhibe un punto máximo o mínimo local, o exhibe un máximo o mínimo local, en un punto, o no es diferenciable en el punto, o si lo es, la derivada es cero. Muchachos. Esa curva. ¿Qué tipo de punto es este? Es un máximo local. Y bueno, y no tiene derivada. Sí, está defendido. O no es diferenciable. O, ¿qué punto es este? Un mínimo local. ¿Y cómo es la derivada de ello? O sea, una de las dos resulta. En consecuencia, cuando ustedes hagan el análisis de una curva, los primeros que tienen que incluir como puntos críticos son los extremos, porque ahí no es derivable, pero el máximo y mínimo. Aquí hay el mínimo, aquí también, y no es derivable, pero lo defiende esta parte de la sentencia. Quizás así se entiende mejor ¿cómo se llama? La regla de Fermat. La regla de Fermat. Lo último, antes de hacer ya un par de problemitas. El recíproco no necesariamente es verdadero. No se puede decir que el recíproco es falso, porque van a encontrar muchas ocasiones en que siendo la derivada es el máximo y el mínimo, claro. Pero en general el recíproco, perdón, no siempre el recíproco es verdadero, o en general se puede decir, hay fallas. Caso de la parábola cúbica, o todas las parábolas de exponente impar, x a la quinta, x a la séptima, x elevado a n más 1. Todas esas parábolas tienen derivada nula en cero. Y todas son estrictamente crecientes, fijectivas, pasan de largo. Y tienen una guatita ahí en cero que se llama punto de inflexión, que lo vamos a conocer más tarde. Pero esas no tienen un máximo y un mínimo. El peligro de irse de aquí para allá. Ya. Hagamos un primer problema en donde voy a aprovechar de explicarles por qué sirve bastante ampararse en esto que les decía que para detectar un máximo o un mínimo, la regla de Fermat tiene una gran gracia, pero también una desgracia. No discrimina sobre si es máximo o mínimo, porque la derivada, si es máximo diferenciable, se anula igual en un máximo y en un mínimo.
Entonces nosotros tenemos que decir, era máximo o era mínimo. Depende la naturaleza del problema. Bueno, el famoso problema del envase que tiene que albergar, un envase cilíndrico, que tiene que albergar una cantidad de algún líquido especial o de algún material. El problema que está hecho en el apunte, que les recomiendo por supuesto verlo, le dicen, dada la cantidad de material que se dispone para construir este tarro cilíndrico, le dan tantos metros cuadrados de latón de acero inoxidable, porque el envase cilíndrico que usted me va a construir, nos dice el industrial, es para guardar elementos muy delicados y el acero inoxidable lo va a proteger. No se va a corroer. Ese fue el problema que está hecho en el apunte. Nosotros lo vamos a hacer con una variante. Llega el industrial y nos dice, mire, yo quiero que usted me construya o me calcule dimensiones de un tarro cilíndrico, o sea, que me dé el diámetro o el radio y la altura, para que pueda albergar una cantidad fija de material. Puede ser un líquido, puede ser arsénico, puede ser cualquier cosa. Pero protegerlo bien. ¿Por qué pongo tanto condimento? Porque el material es carísimo. Entonces yo tengo que construir un tarro que albergue el volumen de sucero, dato del problema, pero que se ocupe la mínima cantidad posible de material, para que el costo del tarro sea el mínimo posible. ¿Me entienden? Eso es optimizar. El industrial nos dice, quiero que usted me construya un tarro cilíndrico. Usted me dirá cuál es H y me dirá cuál es R. El dato que yo le doy es que es sucede igual de 1000 centímetros cúbicos, un litro, como quiera, un volumen. Siempre va a ser ese volumen que va a depender de las dimensiones del tarro también. Entonces, la primera pista es que el volumen que me dan, ya sé que tiene un enlace con estas dimensiones que estoy por calcular, que sería, ¿cuánto? Pi. Pi r cuadrado por h. Y sin miedo, pi r cuadrado h. Pi r cuadrado h. No tengan nunca miedo, yo jamás. ¿Cómo lo sabe eso? No, a mí también se me olvida. Pi r cuadrado, ese es dato. O sea, ya hay un enlace, ya están conversando el R y el H del cilindro. De esa manera. Pero ahora tengo que calcular la superficie. La superficie de este tarro, que es un manto y 2 tapas. A propósito, es frecuente que uno le pregunte a los amigos. Ustedes no, porque normalmente sus amigos saben muchísimo menos matemáticas que ustedes, pero en fin. Pero no va a faltar el que le dice, oye, ¿sabéis que el mejor de los tarros es uno bien delgadito y largo para abajo? ¿Y cuánto contiene? De esos 3. Pero más material que eso, menos material, no sé. No falta el otro que dice, no, es mucho mejor uno que parezca plato, así de grande, y chiquitito, y poco, o sea, poca profundidad y gran plato. Bueno, ¿y con cuál me quedo? Pregúntenle a los alumnos de cálculo diferencial de la sección 4. Ellos les van a decir. S de RH. La superficie, uno parte con un temor. Escucha, esto depende de 2 variables. Y el cálculo diferencial que yo sé hasta aquí es de una variable. Bueno, paciencia. Como hay un enlace, a lo mejor podemos despejar en una, apoyarnos en la otra y la tenemos. Esto que estoy haciendo ahora yo es ya empezar a modelar. S de RH. 2 tapas. 2 y R cuadrado. Más. El manto, ¿se acuerdan cuánto vale la superficie del manto? La altura, Un truquito. la altura por el Si uno diámetro. rajara aquí con una tijera y lo abriera, esto quedaría como un rectángulo, en que esto sigue siendo H. Y lo que abrí fue el desarrollo de la circunferencia basal. Y esto es 2 pi r. Como es un cuadrado,
es 2 pi r por h. Tiene razón que lo dijo, sí. Más 2 pi r h. Estamos en problemas. En cálculo diferencial en varias variables próximos semestres, ustedes lo pueden resolver sin mayor. Dicen que esta es la ecuación de enlace, van a hacer una serie de calculillos que lo van a hacer. Pero acá nosotros al menos tenemos la posibilidad de despejar una incógnita, que es R o H en función de la otra. Y esa meterla acá, y ahí queda una variable que es en función de una sola variable, y nos vamos con la derivada. ¿Cuál despejarían ustedes? R. Yo diría que parece que H es más amistosa porque queda todo en función de R, y el R no es que sea malo, pero es peligroso porque hay una raíz, hay meter raíz, que hace que tocho. A lo mejor las derivadas quedan un poco amistosas. No sé, pero da lo mismo. Aquí H es igual al dato de su 0 partido por R cuadrado. Y en consecuencia, esto queda 2 y R cuadrado más 2pi por R por B sub 0 partido por pi R cuadrado. Hacemos todos los arreglos, este pi se simplifica y queda este R con uno de acá, y queda que S de R, función ahora exclusiva de R, es igual a 2 pi R cuadrado más 2 B0 partido por R. 2 pi R cuadrado más 2 B0. ¿Están de acuerdo? Una hermosa función mono de R. Aquí es donde yo veo uno se apoya no en el cálculo, sino que en la astucia nomás. Primero, esta función es estrictamente positiva. R es una magnitud geométrica. Tiene signo positivo, es una dimensión. R cuadrado, todo cuadrado es positivo, el número pi. Esto es positivo. Así que ya sé que esta función está, esto es positivo, y R también tiene que ser positivo. Será pequeño, pero positivo. Así que estamos hablando de que esta función está radicada en el primer cuadrante. Miren, cuando R tiende a 0, cuando R es chico, más chico, más chico, y le estoy haciendo caso a este, algo un poco menos que una flauta y así de largo. Cuando R tiende a 0, ¿a qué tiende esto? A infinito. Y asintótico ahí. Cuando R se recoge a 0, esto se mueve, pero esto se dispara. Tiende a infinito. Vamos para el otro lado, hagamos el caso del plato. Tremendo radio y casi nadie altura. Si el radio es muy grande, ¿a qué tiende eso? A 0, pero ahora se dispara el otro. Y como siempre es positivo, uno dice, esta es así, es un mínimo. Si lo encuentro es un mínimo. Tiene que ser el que está aquí abajo, alguno. ¿Cacharon? Entonces, más o menos por pálpito todo, y después no se preocupen. Cuando conozcan la segunda derivada, la van a derivar, van a reemplazar el punto que anuló la primera, y si ese es positivo, era convexa, mínimo. O si no, cóncava, máximo. Al tiro. No tienen que estar recorriendo ahí. Pero por el momento, ya sé que el punto R asterisco, cuya imagen es la mínima, está generando un mínimo. Lo que viene, calculamos ese ritmo. ¿Cuánto vale la derivada de esto? La derivada y anularla y todo, ya estamos encaminados. Sería 4 pi R, 2 pi, la derivada de la ignora. Estoy aprovechando de practicar con algunos de ustedes que se lo olviden. Y derivada de R cuadrado, que es 2R, por 2 pi a 4, y R más. La derivada que sigue, 2 de 0 lo respeta. Y deriva 1 partido por R. ¿Cuánto es la derivada de 1 partido por R? ¿Se acuerdan? Ojalá se la subieran al golpe, al tiro, porque es muy breve. Si no, van a tener que meterle ¿cómo se llama? La definición. La derivada de R cuadrado, la derivada de 1 que es 0, la 0 menos 1 por la derivada de R que es 1. Es 1 partido por R cuadrado. Entonces queda partido por R cuadrado, y como era más, ahora queda menos por este menos.
Para estos problemas, las derivadas generalmente son bien simples. Pero por favor, no se equivoquen en eso. Después de haber hecho un hermoso planteamiento, un buen modelaje, incluso descubrir que tiene que ser un mínimo, se equivocan en un signo en la derivada y queda un desastre. Eso hay que hacerlo bien. Bien. ¿Cómo se llama? S' en R vale 0, sí, despejamos, si esto vale 0. ¿Se animan a decirme el tiro? O por lo menos cuánto queda, sí, 4, y R es igual a 2B0 partido por R cuadrado. Claro, como esto es 0, lo paso por frente y me quedó R asterisco igual. Esto va a pasar para allá. Bueno, ahí simplifiquen. Queda un 2 y queda R cubo igual B0 partido por 2pi. ¿Están de acuerdo? Así que R asterisco es la raíz cúbica de B0 partido por 2pi. ¿Sí? Otros dirán R asterisco es igual a B0 partido por 2pi elevado a 1/3, como quiera. Ese es el rango que hace mínimo el material que va a ocupar, que hace mínimo la superficie completa. Ahora, la superficie completa es el material de acero inoxidable que voy a ocupar. Me falta el H. H asterisco. Lo calculo de aquí. Y quedaría B sub 0 partido por pi por R asterisco al cuadrado, por este de acá. Así que sería B0 partido por 2pi. Perdón. Les calza elevado a 2/3. Porque como está al cuadrado, y esto es elevado a 1/3, acá queda elevado a 2/3. Le voy a hacer una pequeña trampilla. Multiplique por 2 aquí y por 2 ahí. Miren lo que quedó. B0 partido por 2pi. Y acá, dividido por B0 partido por 2pi elevado a 2/3. ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto es E dividido por T elevado a 2/3? ¿Cuánto? Tan difícil es. T elevado a 1/3, pues. A ver. T elevado a 1 menos 1/3. 1 menos 2/3. Es que yo sé que sabe de este viejo debe morder, no se me muerda, no. Póngale. Quedaría igual a 2. Como esto está elevado a 1 y la misma fracción está elevada a 2/3, queda la fracción elevada a 1 menos 2/3, que es 1/3. O sea, raíz cúbica de 0 partido por 2pi. Oh, no puedo creer. Igual, pero ¿qué era raíz cúbica partido por B0? Era este que está acá. ¿Es? Así que es 2. Ahora sí que tienen que creer. El radio es R asterisco. El diámetro es 2R asterisco. Y la altura es justo 2R asterisco. ¿Han visto los tarros en café? Que son tan anchos como altos. Sí. Eso es curioso los gringos, este es más barato. Es por eso. ¿Sí o no? Bien. Entonces la industria usted le dice, bien, construya un tarro en que el radio basal o el diámetro basal vale tanto. Ya. Y la altura, lo mismo. ¿Estás seguro que con eso va a albergar un volumen de 0 de 1 litro? Seguro. ¿Y estás seguro que es el más barato de todo?
Aquí ya el gringo no va a entender el industrial, pero sí es un mínimo. Está modelado. Está modelado. Un problema notable. Yo he conocido el problema, pero es que tiene muchas versiones. Yo les voy a contar un par de versiones y ustedes pueden ver la que está puesta en el texto, en el apunte. Contémoslo así. Hay un corral en donde un pastor hace pernoctar su piño de ovejas y aquí hay un pastizal donde las trae a comer durante el día. En el atardecer, cuando quiere recoger ya el ganado a los corrales, se le ocurre primero, no se le ocurre, se impone primero que tiene que pasar por el río para abrevarla, los animales están cansados y sedientos, y después llevarla a alojar a sus corrales. Naturalmente que la intención del pastor es que el ganado cansado camine lo menos posible el retorno. Siempre lo va a hacer en línea recta y quiere encontrar un punto aquí en el río en donde traiga el canal acá, el ganado acá, y de ahí lo lleve al corral, de tal manera que a este punto, digamos que esto es A, que esto es B, y que esto es P, y que el punto P sea tal que la trayectoria AP más PP sea la mínima posible. Naturalmente que las hipótesis simplificatorias, el río es parejito, no tiene curvas, en fin. Hay que escoger una variable. Uno dice, la variable podría ser este X que está aquí, la distancia entre por poner letras, la distancia entre T y P debería ser X. Otro dirá, no me gusta más este X, lo mismo, la otra va a ser C menos X, da lo mismo. Y construir la distancia AP más PB. Esto tiene una solución inmediata, se las cuento porque si a alguien se le ocurre, cuando uno toma el simétrico de este punto y lo une con este, ese es el punto ideal. Porque al tomar el simétrico, esto es igual a esto, porque son triángulos congruentes. ¿Están de acuerdo? Pero esto más esto es lo mismo que entonces esto más esto. Y esto es lo más corto posible porque es la línea recta entre dos puntos. Alguien dirá, ¡jaja! De veras. Pero yo creo que sea cálculo diferencial. ¿Cuánto vale? ¿Cacharro esto último o no? AP, bien, AP más PB. Es decir, eso va a ser D de X, la distancia D de X. Y en consecuencia, D de X, la distancia va a ser AP es pitagórico, así que es igual a la raíz de A cuadrado más X cuadrado. Más PB también es pitagórico y va a ser la raíz de B cuadrado más el otro cateto que es este. ¿Cuánto vale PS? Eso, C menos X. El total es C menos X. Cuadrado. Y ya está. Esto es positivo, esto es positivo. D es siempre positivo. Veremos cuánto es el valor. T' de X igual. Vienen raíces.
Probablemente se les va a interrogar sobre exponenciales, logaritmos. Esas derivadas tienen que saberlas muy bien, todavía hay tiempo. ¿Cuál es la derivada de un radical? 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada del interior. La derivada del interior es 2x. Así que la primera derivada que es x partido por la raíz de a cuadrado más x cuadrado. O más 1 partido por 2 veces la otra raíz. Pero la derivada del interior ahora mata al b cuadrado, pero queda la derivada de c menos x al cuadrado. A ver, muchachos, ¿cuánto vale la derivada c menos x al cuadrado? ¿Cuánto vale esa derivada? Primero están derivando una cuadrática. Así que queda 2 veces el contenido, queda 2 veces c menos x. Pero ahora se van adentro y derivan c menos x. ¿Cuánto es la derivada de c menos x? ¿Ser constante o no? Menos 1. La derivada se muere, la de menos x es menos 1. Así que queda menos. Es el interior. Voy a borrar este 2 que está de más. Se simplifica y queda menos. Eso es, jóvenes, No era. la derivada. ¿Qué tendría que ser? Entonces, de prima de x. 0 implica que, aquí me parece facilitar, me va a salir de 4º grado. Sí. Obviamente, esto es 0, 0. Si esto es igual a esto, ya lo escribí al tiro. Como son magnitudes geométricas, no hay problema en elevar al cuadrado porque no estoy atropellando ningún signo. Esto es positivo, la raíz es positiva. Entonces, para levantar los radicales, elevo al cuadrado y queda x cuadrado partido por a cuadrado más x cuadrado. Y al frente queda c menos x al cuadrado partido por b cuadrado más cuadrado. Equivalente a, y ahora, medios por extremo, multiplico cruzado. Con una gracia. Porque Dios es matemático. Queda x cuadrado por c menos x al cuadrado. Y acá queda c menos x al cuadrado por x cuadrado. Las expresiones de 4º grado se van. Uy, qué bueno. Si no, tomámoslo. Entonces quedaría x cuadrado, b cuadrado, más x cuadrado, c menos x al cuadrado, igual para el otro lado, a cuadrado, c menos x al cuadrado, más x cuadrado, c menos x al cuadrado, ya fuiste. Y quedaron puros cuadráticos, así que también puedo levantar con un radical. Así que queda, al tomar raíz, ustedes me dirán aquí queda la raíz de x cuadrado, módulo de x. ¿Le pongo módulo de x o le pongo x? No. Me va a quedar acá, raíz de x cuadrado. Yo sé que me van a alegar, no, es módulo de x. Sí, pero es magnitud geométrica, es positiva. Así que el módulo en este caso es redundante. ¿Están de acuerdo? No quiere decir que siempre sea así, porque otras veces hay que proteger el módulo, el sí. Entonces queda, acá queda bx tiene que ser igual a por c menos x. Es decir, bx igual a c menos ax. Así que el famoso punto desde esta vertical aquí hasta el punto de abrevadero que genera un mínimo es AC partido por A más B. Lo pasé y lo despejé. Ese es el punto. Tiene otras versiones, algunas bien entretenidas, otras un poco lúdicas, pero ya no tan amistosas. Las dos que al menos les voy a comentar. Las dos que les voy a comentar tienen una componente
que yo me animo a hacerla porque implican el lado de ingeniería de nuestra profesión. La misma historia, léalo por favor en el apunte, el rayo de luz que viene de un medio denso a otro más denso y se quiebra el rayo. Cuando uno con un láser apunta al agua y se quiebra el rayo. La ley de Schnell, que tiene que ver con los ángulos medidos en estas verticales. Véanlo, está bien descrito en el apunte. Yo les voy a dar otra versión, no tan física, sino que más de lo nuestro, más de ingeniería. ¿Profe? ¿Sí? En el ejercicio Por favor. anterior, ¿cuál era el contexto del ejercicio? Que no lo entendí bien. Perdón, no No, escuché. no entendí bien la razón para la cual había que derivar de. ¿Derivar qué? Pero no De. Anterior. Sí. Esta es la función distancia. Esta es la función distancia, que no sé, pues tú de alguna forma la vas a graficar, qué sé yo, cuando x igual 0, esto es raíz de a, es a, y cuando x igual c, esto queda raíz de b, no sé, quedará una cosa parecida así. Tú pretendes encontrar ese punto. Esta es la función d de x. Y quieres encontrar dónde la función d se hace mínima, o sea, dónde este camino d de x es el más corto posible. Y eso con la regla de Fermat derivamos, igualamos a 0, rastreamos el punto hasta que lo encontramos. ¿Me entendiste o no? Sí, se entendió. Muchas gracias. Por eso lo derivé. ¿Qué es lo que voy a hacer? El problema que sigue ahora, lo mismo que el del tarro, el del cilindro. En este caso, lean con detención, en el apunte está el problema de la ley de Schnell. Yo les voy a dar el mismo problema, que se llega a la misma ecuación, pero con otra filosofía. Aquí hay una población P1 o A, con una alcaldía que tiene ciertos recursos, potentes, digamos. Y acá hay otra población con otra alcaldía que tienen menos recursos. Pero el tráfico entre ellos, a mí me gusta ponerle color para que se entienda por qué es un problema de ingeniería. El tráfico entre ellos es intenso. Y no han encontrado solución porque para ir con los productos que se confeccionan o elaboran acá, tienen que dar una vuelta poco menos que por otras partes, otras comunas, para llegar a esta. Y sin embargo el comercio es intenso. Planifican entre ambas municipalidades ponerse de acuerdo para construir un camino que las una, y ellos están separados por este río. Capaz que se llame Mapocho. Hablan con el gobierno y el gobierno dice, yo me pongo con el puente. Dígame dónde. Ahí viene. El puente lo pongo aquí y cruza de aquí a acá, o lo pongo aquí y se viene con esto, se baja para acá, o hay un punto feliz al medio, se supone que es parejito el río, que tiene las cepas al lado y lado fundadas en roca y todo. Las hipótesis simplificatorias, donde lo ponga le queda bien. La pregunta es ¿dónde? Sabemos que aquí esta municipalidad puede financiar un camino con P dólares, US dólares, el kilómetro. O pesos, si usted quiere, o millones de pesos. Es un camino potente, losa grande, 15, 20 centímetros, tráfico pesado. Y esta otra es más humilde. Solo asfaltado, tráfico liviano, en fin, pero con algunos esfuerzos se puede mejorar. Y esta vale Q dólares el kilómetro.
en que datos P es más grande que Q. Plata. ¿Dónde le digo al camino, perdón, al gobierno que ponga el puente? Bueno, donde el trayecto sea el más corto posible. Oiga, estos tendrán billetes, pero el costo es el costo, o sea, hágamelo barato también. Yo estoy dispuesto a ponerme más que nuestros vecinos, pero que no sea una barbaridad. Porque si no alguien le dice, oiga, vaya a dar la vuelta acá, o llevo todo en helicóptero. Bueno, no, total. Y la historia es la misma, muchachos. Aquí, a una distancia de X. Esto es una distancia C menos C. La misma historia. Esto de aquí es el largo de lo que van a tener que recorrer por el camino potente. Pero ahora estamos hablando de billetes. Entonces, la función ya no va a ser d de x, no va a ser distancia de x, no, va a ser costo de x. C de x, pesos. Costo de x, no confundan las letras, por favor. C, costo en x, es decir, C en x igual. El largo de uno de los caminos antes del puente por el billete por kilómetro, más el largo del otro por el billete por kilómetro. Eso es todo. Y eso es lo que hay que optimizar. Sería raíz de a cuadrado más x cuadrado. Esto es pitagórico. Raíz de a cuadrado más x cuadrado es esto. Esa es la longitud del camino de la municipalidad potente antes del río, antes del puente. Pero ¿y cuánto le cuesta? Eso, la raíz multiplicada por cuánto. Eso es. ¿Por qué? Claro, si cada kilómetro es $1.000.000 y son 7 kilómetros, son 7 millones de dólares. ¿Por qué? Una cantidad fija. Más Q, ya sabemos ahora que Q, la otra está dispuesta a financiarse con Q, esta otra longitud, que sería otra vez pitagórica, es la raíz de b cuadrado más c menos x al cuadrado. Sí, el mismo problema anterior, raíz de b cuadrado más c menos x al cuadrado. Y aquí encontramos un pequeño drama. La función costo es la misma que estaba allá. Esa derivada, pero multiplicada por p que se salvó si la derivada pasó de largo. ¿Están de acuerdo? Así que sería px partido por raíz de a cuadrado más x cuadrado menos q c menos x partido por raíz de cuadrado más. ¿De acuerdo? Hoy una c media rara aquí, así, no la vayan a confundir con esta c que nada que ver. Y eso es la derivada. Aquí viene el drama, que ya no podemos resolverla con la facilidad de la otra. Yo seguí resolviendo la otra porque sabía que se me iban a eliminar. Ahora no. Ahora ustedes pasan esto para el frente, levantan los radicales con los cuadráticos, este cuadrático le queda pi cuadrado por x cuadrado, y no solo x cuadrado, que recibe a este. Así que ya no se van a cancelar, y queda una ecuación terrible, de cuarto grado, que se puede resolver. Después veremos cómo la aproximamos. Pero hasta aquí los acompaño con este problema. Lo que sigue en una pregunta, esta pregunta yo se las podría hacer a ustedes el próximo sábado, que nada que ver con derivada, sino que les doy esta función. Esa función, yo la derivo, no les digo que la derivada de nada, esa función nomás, en 0,0. Y les pregunto, ¿y existe solución? Ahora, en nuestro curso, estamos viendo si que la derivada exista en ese punto, que hay algún punto en que se anule. No sé cuál, y me va a costar mucho encontrarlo, pero al menos saber que existe y no empezar a tratar de calcular y no existe, ¿para qué lo hago? Dígame, ¿qué tipo de función es esta? Más directo, esa función es continua en 0,0. Identidad continua, cuadrático continuo, raíz continua,
Cociente continuo. Continuo, continuo. Lineal continuo, semiseco continuo. Raíz continua. Cociente continuo. Diferencia de continuos es continuo. Sí. Eso habrían tenido que decir. Y ahora, acordarse de un viejito, Bolzano. Así que se acuerdan de mí. ¿Qué dice Bolzano? Si una función es continua en un intervalo cerrado, si cambia de signo, necesariamente cruza el eje y se anula. Entonces, ¿cuánto vale C' en cero? Esta función, no, yo sé que es C', yo sé que es una derivada, pero es función al fin. ¿Cuánto vale? Perdón, ¿cómo es C' en cero? A ver, esto, cero. Esto queda QC partido por esto. ¿Qué signo tiene? ¿Cuánto? Sin miedo. Claro, pues. Si quieres QC partido por algo positivo, queda positivo y con el opuesto negativo. ¿Y cuánto vale C' en A? Perdón, en C. C' en C. Esto de acá se muere. Y acá queda P por C partido por algo positivo. ¿Cómo queda? ¿Cambió o no cambió de signo? Sí. Y como era continuo, entonces existe. Aquí. No sé cuál es, pero existe. Por el momento. Antes de suspender, vamos a dar 5 minutos de receso. La última versión de este mismo. El mismo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Algo que ver con guías? Venga, Una sola explicación. aparte la que escucha. El precio de cada comuna es mayor el P. Pero yo debería como pensar eso para como que ahorre más la comuna, porque yo podría reducir la mayor cantidad de precio para comuna A. Ah, sí, sí. No, no, tiene variantes, claro. Hay otras cosas que se pueden hacer. Mira, es como el del... Otra variante, me refiero. Es como el del tarro en Nescafé. Supóngase que el industrial nos encarga, pero quiere vender un perfume delicadísimo que tiene que protegerlo con acero inoxidable. Y nosotros le llegamos con un tarro ordinario. ¿Usted cree que yo voy a vender eso? Dijo, no, yo esperaba que usted me diera un diseño que fuera como un delfín, o una mariposa, o una ballena, porque así tiene salida. Esas son otras cosas. Cuando el hombre, además, encargó sin decirnos a nosotros un estudio de mercado, el estudio de mercado dice, no acepte por ningún motivo un tarro cilíndrico, pues no lo compra nadie. ¿Por qué? Porque hay perfume. Entonces ahí tenemos que entrar con otro tipo de variables que contaminan estas. No, eso es ingeniería, eso es lo que uno hace en ingeniería. No sé si apunta eso a tu pregunta, que pueden haber otras cosas. Yo quiero preocuparme que la comuna B gaste lo mínimo o lo más. O sea, cada una gaste lo mínimo o que la comuna A gasta. No, los precios son fijos. Yo me pongo con tanto por kilómetro, es mi máximo esfuerzo. Y el otro también. Después, si se ponen con menos, a lo mejor va a ser el mismo resultado, pero van a empezar a deteriorar. El que se pone con menos por el camino poderoso, ya la losa va a empezar a disminuir y va a poder ir el tránsito de tractores, no sé. Muchachos, la última variante de este problema para este receso. Aquí, antes esto lo contaba casi como un chiste, pero ahora no hay muchos chistes que se pueden hacer. Se está ahogando una persona. Y aquí está el salvavidas. Este es el mar. Mar adentro está a metros. Y el salvavidas tiene su caseta en esta parte a B metros. Las distancias son C entre las perpendiculares desde esta persona y del salvavidas. Los datos son idénticos. Y ahora viene la gracia de esto aquí. El salvavidas puede correr por la arena a una velocidad peso arena. Y puede nadar en el mar a una velocidad
B sub mar. Obviamente, el dato es que la velocidad en la arena es mucho mayor que la velocidad en el mar. En la arena capaz que el gallo corre, no sé, todo 7, 6 metros por segundo. No estoy hablando de Usain Bolt. Y nadar, no sé, por 1 o 2 metros por segundo, pero es un buen nadador. Bueno. Esto cuéntenlo en la casa y yo les hago la apuesta. Todos en su casa, salvo que el papá y el abuelo sea como yo, sea ingeniero, sea matemático. ¿Dónde se zambulle? ¿Dónde se zambulle? Todos les van a decir, aquí, hombre, tiene que aprovechar esta distancia porque ahí corre muy fuerte y acá nada muy lento. ¿No es cierto? Hay un punto feliz por aquí, donde debe zambullirse. Es increíble. Porque todos se ponen, ¿cómo hacer? ¿Cómo? Si aquí corre más rápido, aproveche todo lo que pueda correr más rápido para aquí minimizar eso y optimizar el otro. No es cierto. Hay un punto ideal, un punto acá. Es la ley de Schnell misma. Otra vez. ¿Cuál es la diferencia ahora, muchachos? En que el problema este que les estoy planteando, esto, permiso, lo voy a borrar porque que les estoy planteando es el primero, el de ganado, las ovejitas, era una optimización de distancias. El que siguió era una optimización de costos. Ahora, ¿qué es lo que hay que optimizar? Hacer lo mínimo posible. Llegar en el tiempo mínimo. Si no se le ahoga, el otro sigue aleteando. El tiempo de X. Y el tiempo de X, ¿cómo se calcula el tiempo cuando a uno le da la velocidad? El espacio recorrido partido por la velocidad, ese es el tiempo. Ahora, no les voy a decir a ustedes, pero V igual S dividido por T, ¿no es cierto? Entonces, T es igual a, ¿sí? S dividido por B. Es el mismo problema anterior, en donde esto va a quedar raíz de A cuadrado más X cuadrado en el mar, partido por B sub mar, más raíz de, ya lo borré, acá, B cuadrado más C menos X al cuadrado dividido por B sub arena. Pero la cantidad B sub mar, recíproca, B sub arena, recíproca, es lo mismo que el P y el Q de los costos. Este es un problema de optimización. No le cuenten a nadie, pero mi chiste consistía en decir que si se estaba ahogando la suegra, el salvavidas. Ya, nos juntamos en 5 minutos, muchachos. 5 minutos para correr el campo y comprar galletas. No voy a quedar callado. No voy a quedar callado. Guarda con un blanco. Seguro que tú no sabes etiquetarlo. Sí.
No me encanta acá. Qué bonita, siempre que está todo motivado. No merezco ya. Es que lo que ya estaba un amigo de la danza tomando fotos, entonces se le fotos como de la primera semana. Y nos dijo como ya pónganse como que estaban estudiando, eran dos como en el codo, y estábamos como viendo YouTube, como bueno, no, puedes hacer, me dice, darte de frío. Viste que vamos, se ve bonita como de noche, es como tan linda. Esto 51 de noche es como todo bonito. De la mañana, de la tarde nos fuimos de 8 días. Ah, de la mañana hasta de noche y está todo lo bonito, todo precioso. Punto mínimo. Punto mínimo. Ahora que dice punto mínimo. Está bueno. Estar abierto todo eso. ¿Qué era el súper? Sí, igual me voy a saber que para abrir no sé qué tan temprano. Ahorita las 24 horas. Mentira. Mentira, yo voy a estar cerrado siempre. Ahora vamos a continuar. Muchachos, en los minutitos que nos quedan vamos a probar el teorema de Rolle, pero les anticipo que es una colección de teoremas. Teorema de Rolle, teorema del valor medio y el teorema del valor medio generalizado, que los vamos a revisar ya en la próxima clase y que son casi el ABC de esta parte del cálculo diferencial. Sobre todo el teorema del valor medio, del cual se deducen varias propiedades o corolarios importantes. Teorema de Rolle, que es de apoyo para los que siguen, no está, esta parte no la voy a desarrollar como en el apunte. En el apunte dan un puro teorema y ahí están metidos todos, como que los van invocando, pero no les dan nombre. Me parece que es un poco más didáctico verlo de la forma. Esta parte
de esta forma en que lo vamos a ver. Teorema de Rolle. Sea F No te creo que no. Sí. Esto tengo que imprimir de nuevo, estoy perforando mis hojas, me voy a ir a entre y quedan 6. Y tengo que imprimir 6 hojas. Como muchos de estos teoremas, es bastante obvio, por lo menos hacerse una composición de imágenes. Supongamos que A es esto, y esto es F de A. Y F de A es igual a F de B. En otras palabras, en términos de estatura, la función parte en una estatura y llega a donde viene, a la estatura. Una cosa así. Ahí. Entonces es bien razonable, mira, si parte y llega al mismo nivel, voy a ver, lúdicamente, si la función es diferenciable y es continua, entonces empezó a subir, pero como tiene allá abajo tengo que llegar, tiene que arrepentirse. Mucho que es bien básico lo que les digo, pero es así. Y en consecuencia, tiene que haber puntos en donde este al menos, la derivada se anule, porque es diferenciable y es continua. Puntos como ese. La demostración es bien simple. En palabras, yo no alcanzo a escribirlo todo, pero recuerden, como la función es continua, en AB alcanza su máximo y su mínimo en AB. Entonces, existen x1, x2 en AB, ¿sabes qué? F de x1 es el máximo de los f de x cuando x recorre ahí. Y f de x2 es el mínimo de los f de x cuando x recorre a AB. X1 y X2 X1 y X2 están entre A y B, porque de no ser así, X1 y X2 son A o B. Y en este caso, quedaría que f de x1 igual f de A menor o igual que f de x2 igual f de B. Claro, porque este sería el mínimo. Y sería A, o sea, f de x1 sería f de A. Y el otro me queda f del máximo, sería f de B. Pero f de B es igual a f de A. Es mucho teatro para esto tan simple. ¿Qué tipo de curva, entre comillas, sería esta? En donde el máximo y el mínimo son el mismo y más encima son iguales. Implica que
f de x igual f de a igual constante igual, no sé, K. Así que f' de x igual 0 para todo x. Claro, ahí no tiene gracia el teorema. Todo se anula si la derivada de una recta. Entonces, en el caso general ahora, en que x1 o x2, el máximo o el mínimo, estén adentro, ¿qué teorema le aplicamos ya al tiro? El anterior. Entonces, si, por ejemplo, x1 pertenece a B, x1 pertenece a B, entonces estamos hablando de este tipo de x1 que está adentro. ¿Y qué dice la regla de Fermat? ¿Qué dice el teorema de Fermat? El que hemos aplicado con todo esto. Si una curva es continua y diferenciable en un punto, y en ese punto tiene un máximo o un mínimo, ¿qué le pasa a la derivada? Se anula. Acabó. Profesor, Entonces, aquí dijo, si, por ejemplo, x1 pertenece al interior de B, por Fermat, o por el teorema anterior, como ustedes quieran, por Fermat, f de x1, f' de x1 igual 0. ¿Sí, oye, perdona? la parte lateral de la pizarra no se ve bien. ¿Dónde escribe? Esta parte, Sí, no se ve bien. Muy al borde, no se ve. ya. Me comprometo para tratar de... Es difícil optimizar esto. Ok. Quiero que me hagan un favor, ya con esto terminamos la clase, a los presentes o a los chicos online, transcurrida la mitad de la clase, peguen un chifleo. Break. Porque a mí se me olvida. O ustedes me avisan. Yo diría que esta clase que es de 10:15 a 11:45, a ver, a las 11 será. Ahí es razonable hacer un break para que quede mitad y mitad. Lo mismo los muchachos del curso de la mañana. Voy a ver forma de que mejoremos esto o escribir las dos pizarras. Lo que pasa es que empiezan a fallar las fuerzas. ¿Qué dice allá? Acá. Entonces, si por ejemplo x1 pertenece a AB, tal interior, ya es un punto de máximo o mínimo, en este caso máximo, local, y según el teorema de Fermat, como es diferenciable, su derivada se anula. Si x1 puede ser este y x0 podría ser este otro, porque ya no es el caso de la recta horizontal. O sea, simplemente por ser un mínimo o máximo igual a 0. Así es. La derivada igual. ¿Y otro Fermat? ¿Han entendido, muchachos? Con franqueza. Rolly. No sé. Las cosas que tengan alguna duda, me las vuelven a preguntar, le preguntan los auxiliares al Pato. Les repito, ellos tienen muy buena voluntad que se las van a aclarar. Esta materia no es interrogable el sábado. Esto ya fue de clase, pero esta es una de las más bonitas, pero a su vez las peores semanas. Porque esta semana es natural que ustedes no pesquen mucho si tienen la mente puesta en otra cosa, en lo que se viene. Y además, sin embargo, es casi la filosofía del cálculo diferencial. Pero bueno, pasado eso, qué bueno que pasado eso no hay nada, porque la próxima semana es feriado. Es así, la semana del 13 antes del receso, ¿no? Sí. Eso. Nos vemos a la vez. Cuídense. Bueno, de aquí al viernes, cuídense. Después del viernes, Me cuídense. pregunta, El chiquillerío joven. Van a fiestas, van a carretear. Pero que no tarda ni un Que no seamos los culpables literal está seguro. del brote. Ya, muchachos, nos vemos el viernes por este mismo canal. Ay, voy a sacar la grabación.